importamos billetes, sino que mirá qué paradoja. ¿Te acordás vos del argumento de la restricción externa, que no había dólares, etcétera, el problema que tenía Argentina? Bueno, mirá qué paradoja, estamos gastando dólares para comprar pesos. Buenísimo. Gastamos dólares para comprar pesos. Buena reflexión. Javier, buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué pensás sobre lo que acaba de decir Martín? Bueno, primero buenas noches a todos y básicamente lo que se está manifestando ahí es el descalabro fiscal que está teniendo la economía argentina. A ver, los ingresos en el primer semestre crecieron al 22% y los gastos se duplicaron. Por lo tanto, en lo que es la primera parte del año, Argentina, aun cuando es el momento de mejores números fiscales, acumula un déficit fiscal de 14.000 millones de dólares y Argentina va claramente a un déficit fiscal primario que va a oscilar entre 8 y 10 puntos del PBI y con lo único que lo financia es con emisión monetaria. Por lo tanto, ahí está el primer problema. De hecho, el Banco Central emitió 1.5 billones de pesos para financiar al fisco. Es decir, es un descalabro total lo que está pasando en la economía argentina. Es decir, lo que pasa es que aún no se manifiesta como inflación porque básicamente lo que hizo el Banco Central es esterilizar el 70% de esa emisión. Y entonces ahí cuando vos mirás lo que está pasando entonces con las LELIQs y con los pases, vos te vas a dar cuenta que hay 2.4 billones de LELIQs y pases. O sea, tenés más que una base monetaria. Y eso, en caso de pánico, se transformaría en emisión monetaria en 28 días y tendrías una hiperinflación. A ver. Claro, para traducirlo al castellano lo que está contando Milei, se entiende perfecto, pero es técnicamente impecable, pero por ahí mucha gente no lo... Sí. Claro, las LELIQ del otro lado del mostrador respaldan los depósitos de los ahorristas de plazo fijos. Entonces, si los bancos no le renuevan al Banco Central las LELIQ porque la gente quiere retirar sus depósitos de plazo fijo, pasa esto que está diciendo Javier también. Es decir, el Banco Central se ve obligado a emitir. Ahora Javier, ¿estás diciendo que puede venir una hiper en algún momento o no entiendo eso? ¿Tengo que entender eso o no? Sí, definitivamente hay un claro riesgo de hiperinflación. Básicamente, primero porque tenés la bomba de las LELIQ y los pases, que te podría duplicar la cantidad de dinero en 28 días. Ese es el primer punto. El segundo punto es el descalabro fiscal, que no lo podés financiar con deuda, que ya no hay lugar para mayor presión fiscal y que no hay voluntad de bajar el gasto. Eso tiene como consecuencia más emisión monetaria. Además, lo que vos tenés es que desde el 28 de diciembre del 2017 la demanda de dinero en Argentina viene cayéndose a pedazos y eso la contracara es el férreo control de capitales, 28 tipos de cambio distintos, que si a todo eso le sumás la caída monstruosa del nivel de actividad, en mi manual eso se llama que tarde o temprano la hiperinflación está a la vuelta de la esquina. Guadalupe. ¿Qué opción obviamente esto es la lucha entre keynesianos y ortodoxos, pero qué opción tenía el gobierno antes que emitir frente a una pandemia? Mirá, básicamente tendría que bajar los impuestos y reducir fuertemente el gasto público en todos los sectores donde hay robo. A ver, hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que analiza la ineficiencia técnica del gasto público. La peor región del mundo es América Latina con 4,4% del PBI y Argentina tiene ineficiencia técnica por 7,2 con 5 puntos del PBI de robo. Mirá si no tenían para hacer estímulos, asistencia y demás, dejando de robar esos 7,5 puntos del PBI. Ustedes, Javier, sí, yo no estoy, digamos, no coincido tanto con Javier en el riesgo de la hiperinflación. Por supuesto está, porque esto es Argentina. Creo que todavía no vemos un desplome. Cuando hay una hiperinflación, lo que ves es que se desploma de golpe la demanda de dinero. Siempre pasó eso en las hiperinflaciones anteriores y por lo tanto la gente, para decirlo claro en un lenguaje común, hoy vos ponés un aviso en el WhatsApp de los padres del colegio y decís, che, tengo $2.000 para vender. Si vos le decís, lo vendo a 140, te tiran con tomate. Te dicen, no, chorro. Cuando se desploma la demanda de dinero, vos ponés, tengo $2.000 para vender y te dicen, dámelo. Vos decís, no, esperá que todavía no te dije a cuánto. No importa, dámelo a lo que sea, porque la gente está desesperada por desprender. O sea, que eso todavía no sucede. Todavía eso no sucede, pero por supuesto tomo el riesgo de lo que está planteando Javier, que es un riesgo claro. Ahora, ustedes, Javier, habían hecho un cálculo, ahora, corregime. Te hago un punto, Martín. Sí. Te hago un punto, Martín, porque yo, tomo el argumento que vos decís, pero vos hoy todavía estás
con los efectos de la cuarentena, tenés la inversión reprimida, ¿sí? El gobierno lo quiere estimular con obra pública financiada con emisión monetaria, quiere financiar con emisión monetaria lo que tiene que ver el financiamiento del capital de trabajo, quiere dar créditos a tasas blandas, digo, todo eso se llama emisión monetaria monstruosa, ¿sí? Pero no solo eso, vos tenés un control de capitales salvaje. Sí. Es decir, digamos, vos por poco querés comprar $1 y te convertís en un delincuente en Argentina. Entonces, en realidad, la caída de la demanda de dinero la estás viendo ahí. Es decir, y esto todavía no es muchísimo peor porque vos tenés, digamos, la esterilización del Banco Central que todavía la puede soportar el sistema financiero, que además lo están pudriendo todo, porque se está llenando de títulos públicos, o sea, esta vez emitidos por el Banco Central. Entonces, en el fondo, digamos, vos sabés que la caída de la demanda de dinero puede pasar cuando ocurra algún proceso político o algo que detone, ¿sí?, la confianza, y la realidad es que con todos los disparates y con todas las barbaridades y con todos los desastres que está haciendo este gobierno, eso, digamos, no es descartable. Entiendo, Javier. Yo te puedo pedir un favor a vos, Javier y Martín. Vos tenés información sobre Edesur, Guadalupe, sí, ¿no? La empezás a desarrollar y después le pregunto a Martín y a Milei y a Martín cuál es su mirada sobre Edesur. Dale, Guada, te escuchamos. ¿Cómo no? Bueno, hay rumores de que el gobierno habría encargado un sondeo para medir la posible expropiación de Edesur. El gobierno oficialmente lo desmiente, pero no descarta que una parte del gobierno, le hace la cámpora, haya efectivamente valorado la expropiación de Edesur. Les cuento cómo empezó todo. Todo empieza con un informe del ENRE en donde dice que se debe anular todos los aumentos que se hicieron en la era Macri porque carecen de validez jurídica, y les digo cuál es el fundamento, porque no tuvo en cuenta la realidad social y económica del país. Recordemos, 12 años de tarifas congeladas con más de 1.200% de inflación. Así empezó la embestida. Después se subieron los intendentes del conurbano, donde tiene la potestad Edesur. Ahí vemos varios tweets. A ver, esto no es casualidad, que todos hayan tuiteado al mismo tiempo, usando hasta el mismo hashtag. Son 10 de los 12 distritos que cubre Edesur que obviamente tiene mal servicio, tiene problemas de servicio, eso lo dicen los propios usuarios. Pero ¿qué pasa? Los intendentes tienen deuda también con Edesur. Por eso también empezaron a presionar. Por su parte, Culfas también se está metiendo porque Culfas quiere negociar un nuevo marco tarifario para el 2021. Entonces, de mínima podemos decir que esta es una forma del gobierno para presionar a Edesur para negociar un nuevo marco tarifario, y de máxima podemos decir que atrás de esto está la cámpora, porque efectivamente Mariano Recalde también estuvo tuiteando, y que de máxima apuntan a quedarse con la empresa. ¿Qué piensa Javier? Que el argumento original, digamos, que emite el ENRE es por lo menos propio de un ignorante. Y voy a explicar por qué. Digamos, los contratos tienen algo que se llama ecuación económica financiera del contrato. Y tiene, digamos, la estructura tarifaria tiene que sostener que la empresa pueda pagar todos sus costos, básicamente, incluido la retribución del capital. Uno de los problemas que hubo durante todo el kirchnerismo es que esas tarifas fueron pisadas. Digamos, eso y se hizo en varias empresas, y eso desencadenó en un monto de subsidios que llegaba a casi 5 puntos del PBI, ese disparate. Poner el argumento social es un argumento, digamos, de alguien que no entiende la lógica del contrato. Si vos tenés que cumplir con las condiciones del contrato. Después, si la demanda no lo soporta, será una decisión de la empresa frente al riesgo empresario decidir si sube o no las tarifas. O sea, con lo cual ese es otro problema. Y el tercer problema es, con la lógica esa, no hay forma de invertir. Y si vos no invertís, inexorablemente la calidad del servicio va a empeorar. Por lo tanto, todos los argumentos que están haciendo los políticos, en el fondo son argumentos expropiadores. Es decir, cuando vos a una empresa no le reconoces la suma de tarifa... ¿Edesur es Vicentín para vos? ¿Es un...? Claro, exactamente, pero con otro argumento. Cuando vos en una empresa regulatoria vos no le permitís el ajuste tarifario que vos estás pactando, estás defolteando el contrato. En el fondo lo estás expropiando.
Y te puede comer un juicio, ¿no, Martín? Sí, tal cual. Además, mirá, la verdad que teniéndolo a Javier, que es una de las personas que más sabe en Argentina sobre contratos, casi que me da vergüenza a mí opinar, pero realmente el dato que tengo yo también, hoy hablé con una fuente de adentro de ENRE, que me dijo explícitamente que el organismo perdió toda virtud técnica y que en realidad es toda decisión que sale del ENRE hoy es política. Sí, entonces acá hay otro problema Sacaron a más. todos los técnicos. Bueno, acá hay otro problema más. El problema de la palabra. Vos decís, amenazás, que voy con Vicentín, no. Sí, tengo plan, no tengo plan. Hay un problema con la palabra, la palabra del presidente y con la palabra del gobierno. Sí. Me esperan un segundito.